Abril de 2023. San Petersburgo, Rusia. Pon atención a estas escenas porque lo que va a pasar a continuación es sorprendente. Esa mujer que ves ahí caminando por la acera con un paquete en las manos es Daria Trepova. Parece que va en una dirección. Y luego regresa. Entonces se dirige a la puerta de una cafetería. Allí dentro hay varias personas reunidas y entre ellas está Vladlen Tatarsky. Vladlen es un amigo del Kremlin con millones de seguidores en internet. Es considerado un hombre intocable. Él está ahí con el micrófono en la mano hablándoles a esas personas cuando Daria se acerca y le deja un paquete. Es un regalo. Daria intenta irse, pero Vladlen le pide que se quede. La mujer entonces se sienta más adelante, cerca de él. Al abrir el paquete, Vladlen se sorprende. Una estatuilla dorada con su cara. Se queda sin palabras mientras mira fijamente el regalo. Pero lo que Tatarsky no sabe es que la estatuilla que acaba de recibir está hueca. Segundos después, un fuerte estruendo sacude todo y las luces se apagan. La explosión mata a Tatarsky al instante, frente a la audiencia. Él era el objetivo de una operación planeada al otro lado de la frontera. Pieza por pieza, el servicio secreto de Ucrania armó este plan y lo ejecutó con maestría. Este es el mismo servicio secreto que 9 años antes había sido invadido, saqueado y humillado por Rusia sin poder reaccionar. Pero aquí está lo que casi nadie notó. En ese momento, el juego de espionaje que Rusia había dominado durante 70 años acababa de dar un vuelco. Y hoy, 3 años después, es el Kremlin el que no sabe quién está del lado de adentro. En este video vas a ver cómo sucedió eso. ¿Y por qué Rusia todavía no ha encontrado una respuesta para eso? Para entender el tamaño de este giro, necesitas ver el punto de partida. Porque en 2014, la inteligencia de Ucrania no solo estaba débil, estaba infiltrada desde dentro. Abril de 2014. Rusia acaba de anexar Crimea y el este de Ucrania está en llamas. En la ciudad de Lugansk, una multitud avanza contra el edificio regional del Servicio de Seguridad de Ucrania, la SBU, y lo que sucede ahí dentro es difícil de explicar solo como incompetencia. A los agentes, incluidos hombres de la unidad de élite Alfa, se les ordena entregar incluso sus pistolas. El depósito de armas estaba protegido por minas falsas. Una guarnición de 12,000 soldados cerca de ahí no envía ni un solo refuerzo. Y los detenidos de la noche anterior son liberados directamente entre la multitud, donde ayudan a liderar el ataque. Cuando todo termina, todo el arsenal ha desaparecido. Rifles, granadas, explosivos. Suficiente para armar la insurrección que incendiaría el Donbass. El analista polaco especializado en servicios rusos, Marek Świerczak, estudió ese día y llegó a una conclusión incómoda. El edificio no cayó. Fue abierto desde adentro. Y mira, muchos creen que hubo algún tipo de traición ahí. Pero, incluso para quienes no creen en eso, hay un hecho. El propio hombre que asumió el mando de la SBU ese año confirmó lo esencial. Valentín Nalivaichenko contó lo que encontró cuando llegó. Una agencia abandonada. Los jefes anteriores habían huido a Rusia o a Crimea. Y se llevaron o destruyeron todo. No quedó ningún archivo. No quedó ningún arma. Y lo peor, según él, la agencia estaba llena de espías rusos infiltrados. Agentes del FSB, el Servicio de Seguridad de Rusia, heredero directo de la KGB. Entonces, esa era la elección de Ucrania en ese momento. Aceptar que sus servicios secretos serían para siempre el patio trasero de Rusia. O demoler todo y reconstruir desde cero. Y Kiev eligió la segunda. Y es aquí donde entra la CIA. Pero la CIA no llegó repartiendo regalos. Los estadounidenses estaban desconfiados. Y con razón.
Sabían que la inteligencia ucraniana estaba llena de fuentes rusas. Cualquier secreto compartido con Kiev podía estar en una mesa en Moscú en cuestión de días. Y fue un hombre llamado Valery Kondratyuk quien decidió resolver eso de la manera más audaz posible. Él entregó a los estadounidenses una pila de documentos militares rusos ultrasecretos, como regalo, sin pedir nada a cambio. El mensaje era claro: Ucrania tiene acceso que vale oro y disciplina para proteger secretos. Según investigaciones del Washington Post y del New York Times, fue así como en 2015 la CIA ayudó a crear una nueva unidad dentro del SBU. La Quinta Dirección. Contrainteligencia y operaciones especiales bajo el mismo techo. Su misión: construir redes de agentes dentro del territorio ocupado y empezar a cazar. Pero ahí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué la CIA invertiría tanto en un servicio fracasado? ¿Qué tenía Ucrania que ni siquiera la CIA tenía? La respuesta es el arma que Ucrania entregó gratis. Millones de ucranianos hablan ruso como lengua materna. Tienen familia en ambos lados de la frontera. Crecieron dentro de la cultura rusa. Conocen la forma de pensar, los códigos, los miedos. Ucrania entiende a Rusia de una manera que ningún servicio occidental jamás va a entender. Siglos de imposición se convierten en una ventaja operativa, y eso significa algo importante. Ucrania nunca fue caridad estadounidense, era un intercambio. Los ucranianos generaban tanta información sobre los rusos que, según informes, la estación de la CIA en Kiev no podía procesarlo todo. Fue material ucraniano el que ayudó a probar la implicación rusa en el derribo del avión de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania y a rastrear a los agentes detrás de la interferencia en la elección estadounidense de 2016. En la víspera de la invasión a gran escala, ya había alrededor de 12 bases secretas en la frontera con Rusia, construidas con apoyo de la CIA. Y de esa asociación nació una nueva generación de oficiales, personas nacidas en la Ucrania independiente sin ninguna raíz soviética. El más importante de ellos era Kirilo Budanov, que sirvió en una unidad de élite que trabajaba lado a lado con la CIA, y que hoy comanda la HUR, la inteligencia militar de Ucrania. Y hay un detalle curioso en este sistema: la SBU y la HUR compiten entre sí, abiertamente. Dos servicios rivales peleando por resultados. Y esa rivalidad va a aparecer muy pronto grabada a fuego en el Mar Negro. Porque cuando Rusia invadió en 2022, Ucrania prácticamente no tenía marina. Había perdido la flota en Crimea en 2014 y hundió su propio buque insignia para no dejarlo caer en manos rusas. En teoría, el Mar Negro era un lago ruso. Entonces, en abril de 2022, el crucero Moskva, la joya de la flota rusa del Mar Negro, se incendia y se hunde. Fue alcanzado por 2 misiles Neptune, fabricados en la propia Ucrania, después de que la inteligencia estadounidense ayudó a marcar la posición del barco. Fue el primer buque insignia ruso perdido en combate desde 1905. Y el hundimiento obligó a la flota a retroceder. Pero eso creó un nuevo problema. Después de todo, ¿cómo alcanzar barcos que se esconden? Y la respuesta ucraniana cambió la guerra naval para siempre. Empezaron a usar los temidos drones marítimos. La SBU creó el Sea Baby, ensamblado al principio con piezas de moto acuática y electrónica comercial. La HUR, compitiendo, creó el Magura. Barcos pequeños, bajos, rápidos, casi invisibles en el radar. Y cargados de explosivos. ¿Y qué hicieron esas máquinas? La propia tripulación rusa lo cuenta mejor que yo. Están impactando algo cerca de nosotros. Existe una grabación hecha desde dentro del barco patrulla Sergei Kotov. En la madrugada en que llegaron los drones, escuchas a los marineros gritando en la oscuridad.
Ahí hay un dron. disparando una ametralladora contra sombras en el agua. Uno de ellos grita que hay un segundo dron. Otro dron. Y otro grita que necesitan salir de ahí. No hubo tiempo de reaccionar. Las cámaras de los propios Magura muestran el otro lado de la misma escena. 5 drones deslizándose sobre el agua. Objetivo fijado, impacto tras impacto, hasta que el barco se hunda. Un barco de $65 millones. Destruido por drones que cuestan una fracción de eso. Y el Kotov no estaba solo. Semanas antes, los mismos drones habían hundido una corbeta de misiles y un buque de desembarco. Según estimaciones occidentales, a principios de 2024, Ucrania ya había hundido o dejado fuera de combate 1/3 de la flota rusa del Mar Negro y empujado al resto lejos de Crimea. Escondido en el puerto de Novorossiysk, un país sin marina, expulsó a toda una flota. Y si te está gustando ver hasta dónde llega esta historia, suscríbete al canal, sí, porque esto apenas es el comienzo. Los drones siguieron evolucionando. En el cambio de 2024 a 2025, un Magura hizo algo que nunca había pasado en la historia. Armado con misiles aire-aire, fijó la mira en un helicóptero ruso Mi-8 cerca de Crimea y lo derribó. Sí, un dron naval acababa de derribar un helicóptero. Después, con misiles Sidewinder estadounidenses, la misma familia de drones empezó a derribar casas Su-30. Y uno de esos derribos fue grabado por la propia cámara de mira del dron. El caza atrapado en la retícula. El disparo. El destello. El mensaje para el Kremlin era claro. Ni el mar, ni el cielo sobre el mar eran más seguros. Pero ahí queda la pregunta. Si hacen eso en el mar, ¿qué harán dentro de la propia Rusia? Y es ahora cuando volvemos a la estatuilla dorada. El ataque a Tatarsky no fue el primero. En agosto de 2022, un coche bomba cerca de Moscú mató a Daria Dugina, hija de uno de los ideólogos nacionalistas más influyentes de Rusia. La inteligencia estadounidense evaluó que elementos del gobierno ucraniano estaban detrás. Ucrania lo negó. Después vino Tatarsky en el café, ese que viste al principio del video. Y un año después, el propio jefe de la SBU, en una entrevista en la televisión, detalló todo el plan. La operación fue organizada por la inteligencia de Ucrania y los agentes engañaron a la repartidora rusa que no sabía lo que llevaba en la estatuilla. Ahora piensa en lo que eso significa, rusos siendo utilizados dentro de Rusia contra su propio gobierno. Y peor aún, la FSB no tenía la menor idea. Entonces, los objetivos empezaron a ser de mayor rango. En diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa química del ejército ruso, sale del edificio donde vive, en Moscú. A pocos minutos en auto del Kremlin, una cámara oculta vigila la entrada. Un scooter eléctrico está estacionado ahí, cargado con el equivalente a 300 gramos de TNT. La explosión mata a Kirillov y a su asistente al instante. Un día antes, fiscales ucranianos habían acusado a Kirillov por el uso de armas químicas prohibidas. Fuentes del SBU confirmaron la operación fue suya. Abril de 2025. Una cámara de seguridad en Balashika, en las afueras de Moscú, registra un estacionamiento tranquilo hasta que un auto explota en una bola de fuego. Muere el teniente general Yaroslav Moskalik, vicejefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso. Diciembre de 2025. Otra bomba, esta vez debajo de un coche en el sur de Moscú. Muere el teniente general Fanil Zarbarov, jefe del entrenamiento operacional de todo el ejército ruso, el hombre que preparaba a las tropas para la guerra. Y 2 días después, en la misma calle, otra bomba mata a 2 policías que investigaban el caso. Junio de 2026. Balashika de nuevo. A menos de 1 kilómetro de donde Moskalik murió.
Un testigo graba desde la ventana el momento en que el auto del coronel Damir Davidov, el responsable del suministro de municiones para misiles y artillería del ejército ruso, explota con él adentro. 4 oficiales de alto rango muertos uno tras otro en la región más vigilada de Rusia. Y después de Davidov, las autoridades de Moscú ordenaron inspecciones debajo de los autos, en masa, en toda la capital. Piénsalo, la élite militar rusa teniendo que revisar debajo de su propio auto todas las mañanas antes de ir a trabajar. Ese es el nivel de pesadilla que Ucrania logró sembrar en la mente de los rusos. Ahora sería deshonesto decir que Rusia solo recibe golpes. El FSB contraataca, y contraataca de verdad. En julio de 2025, agentes rusos asesinaron al coronel Iván Voronich, veterano de las operaciones especiales del SBU en pleno Kiev, a la luz del día. Fue un golpe duro, pero lo que pasó después muestra la diferencia entre los dos servicios hoy en día. En pocos días, la SBU localizó a los 2 agentes responsables y los eliminó. El golpe ruso duró 3 días. ¿Y sabes lo que hace la FSB puertas adentro? Caza a los suyos. Después del fracaso de la invasión, Putin expulsó a cerca de 150 oficiales de la FSB, según el periódico británico The Times. Y el general que comandaba el servicio responsable de Ucrania terminó en la prisión de Lefortovo. Y a partir de 2024, según fuentes consultadas por el Moscow Times, la FSB inició una cacería dentro del propio ejército ruso. Generales de alto rango arrestados uno tras otro, con decenas en la mira. Y piensa en lo que eso significa, el mayor aparato de seguridad interna del planeta. Con cientos de miles de agentes gastando energía, mirando hacia adentro, buscando traidores, mientras los ucranianos siguen moviéndose allá afuera. Y es esa distracción la que ayuda a explicar lo que vino después, ¿verdad? El día en que Ucrania demostró que no existen objetivos demasiado lejanos. 1 de junio de 2025. Operación Telaraña. Durante 18 meses, agentes ucranianos introdujeron drones de contrabando en Rusia, escondidos en cabañas de madera montadas sobre camiones. Parecían casas prefabricadas comunes. Ese día, los techos de las cabañas se deslizaron, y enjambres de drones salieron volando contra bases aéreas rusas. Una de ellas ubicada en Siberia, a más de 4.000 kilómetros de Ucrania. Las imágenes filtradas muestran a los drones lanzándose sobre bombarderos estratégicos. Tu-95 estacionados. Y las bolas de fuego elevándose una tras otra. La SBU dijo que 41 aeronaves fueron alcanzadas y que hubo $7.000 millones en pérdidas. La empresa de análisis Janes, usando imágenes satelitales, estimó que unas 12 fueron destruidas y varias dañadas, pero el número exacto casi no importa, porque Rusia ya no fabrica esos bombarderos. Cada uno que se pierde para siempre. Y entonces la máquina hizo la jugada más fría de todas. Dejó de apuntar solo a barcos y generales, y apuntó al bolsillo. Según el New York Times, oficiales de la CIA ayudaron a perfeccionar la campaña ucraniana contra el sector energético ruso, hasta el punto de que un especialista estadounidense identificó una pieza específica de la refinería, cuya destrucción dejaría la instalación fuera de servicio por semanas. Eso no es un bombardeo aleatorio, es cirugía económica. Hasta octubre de 2025, 21 de las 38 grandes refinerías de Rusia ya habían sido atacadas, según un informe de la BBC. Solo en junio de 2026, fueron 11 refinerías atacadas en un solo mes, incluyendo una que suministra casi la mitad de la gasolina de Moscú. Y en el mar, los drones Sea Baby empezaron a cazar a la flota fantasma. Los petroleros envejecidos que Rusia utiliza para evadir las sanciones y hacer que el dinero de la guerra siga entrando. Hay una imagen divulgada por la propia SBU de un Sea Baby cruzando el mar al amanecer, hasta que impacta de lleno en el casco de uno de esos petroleros.
Y en julio de 2026, las fuerzas de drones de Ucrania anunciaron haber alcanzado 48 embarcaciones rusas en solo 5 días. Seems that the Kremlin would prefer to hide. El resultado de todo esto está en la calle, frente a cualquier cámara. Uno de los mayores productores de petróleo del mundo, racionando gasolina. Filas de horas en las gasolineras, incluso en Moscú. Bombas secas. Racionamiento en más de la mitad de las regiones de Rusia. En Crimea ocupada, el límite llegó a 20 litros por auto. El presidente de Finlandia estimó que la capacidad rusa de producir y exportar petróleo cayó un 40%. La guerra que el Kremlin juró que ocurriría lejos, en tierra ajena, entró en el tanque de gasolina de cada ruso. Y, si quieres la prueba final, de que esa alianza entre la CIA y Ucrania llegó para quedarse, apareció de donde nadie lo esperaba, de Washington. ¿Recuerdas a finales de febrero de 2025? Cuando Trump y Zelensky protagonizaron ese conflicto público en la oficina oval. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy una falta de respeto hacia este país. Días después, Estados Unidos suspendió el intercambio de inteligencia con Kiev. Parecía el fin de la asociación, pero solo duró una semana. El 11 de marzo todo volvió a la normalidad. Porque la realidad es una sola. La CIA necesita los ojos ucranianos dentro de Rusia tanto como Ucrania necesita el apoyo estadounidense. Ahora regresa conmigo a ese café de San Petersburgo. Cuando la estatuilla explotó, Rusia trató el caso como un incidente aislado. 3 años después, el panorama completo apareció. Generales muertos camino al trabajo, bombarderos en llamas en Siberia, la mitad del país racionando gasolina y un FSB tan presionado que empezó a arrestar a sus propios generales. El mito de 70 años del espionaje ruso, la idea de que Rusia lo ve todo y alcanza a todos, fue desmontada por el país que Rusia más subestimó, usando el idioma, la cultura y la familiaridad que la propia Rusia impuso a Ucrania durante siglos. La verdad es que quien te conoce muy de cerca es quien más puede herirte. Y esa historia no ha terminado, las redes siguen ahí dentro. Las refinerías siguen ardiendo, semana tras semana, y cada nombre nuevo que explota en Moscú es un capítulo que vamos a cubrir aquí en el canal, así que suscríbete para seguir los próximos capítulos. Ahora, quiero saber tu opinión. De todo lo que viste aquí, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Escribe aquí abajo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.